Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Rodo y hoy tenemos un nuevo video de dibujo. Hoy, como vieron en el título, van a aprender a crear sus propias portadas de cómics. Todos sabemos que la portada del cómic es clave, ¿sí? Es la presentación de lo que va a ser todo nuestro tomo. Para que entiendan un poco, sería un poco lo que serían las miniaturas para los videos de YouTube. Es un 50% del video. Uno va a entrar más que nada por lo que vea en la miniatura. Y generalmente los cómics y mangas pasa lo mismo. No sería el caso si vos estás siguiendo una serie o completando una serie, no importa qué tomo tenga, qué tapa, no importa qué portada tenga, vos la vas a comprar igual. Pero hay muchas veces que nos dejamos llevar por la portada, porque ahí vamos a ver el estilo de dibujo, sobre más o menos de qué se va a tratar esa historia, ese manga, ese cómic que vamos a comprar. Y las portadas tienen una calidad mucho más alta, mucho más elevada de lo que se le exige, tiene que estar dentro del cómic. En este momento van a estar apareciendo varios tomos de diferentes series para que vean los diferentes tipos de portadas que hay. Y hoy lo que vamos a hacer es una portada de nuestro manga que está publicando en YouTube, que es Alley-Oop. Van a tener la serie acá, donde hasta ahora hay solamente 4 capítulos, pero se van a estar subiendo muchos más. Ahora sería la portada número 2 de los próximos 4. Elementos clave a tener en cuenta para hacer una portada. Primero, el título de nuestra obra. Se tiene que leer bien, tiene que estar centrado y siempre tiene que ser generalmente similar. Tienen que estar los nombres de los autores, de los dibujantes y los guionistas. En este caso va a estar mi nombre únicamente porque soy el que dibuja y escribe. Después tiene que haber el número de serie o episodio o de tomo en el cual está. En este caso va a ser el número 2. Y por último, el dibujo principal, que el cual tiene que tener relación con lo que se va a leer en el tomo. En este caso, el número 2 trata sobre el segundo partido del equipo Unión, en el cual se van a enfrentar contra el OURS, nombre rarísimo. Y como prácticamente son entre 3 y 4 episodios este partido, directamente el tomo 2, la portada, son OURS vs Unión. Así que dejando la intro hasta acá, empezamos con el dibujo. Bueno, empezamos el dibujo poniendo el título de nuestra obra en el centro y vamos a hacer todo alrededor los personajes. En un momento tuve una idea de hacerlo una especie como la portada del juego GTA, pero no sé si me quedó tan similar. Ustedes me lo dirán en los comentarios. Como siempre hacemos lo que sería el boceto rápidamente. Hacemos las líneas rápido de lo que es nuestro dibujo. Y cuando ya tenemos todo el modelo armado de lo que va a ser, ahí empezamos a trazar un poco mejor y definir lo que son estos dibujos. Ahí hacemos las caras más definidas y con nuestra microfibra después remarcamos todo el dibujo. No olvidemos ningún detalle de marcar porque esto es la clave. Los trazos rectos usen regla, para eso está. Borramos nuestra goma y tenemos nuestro dibujo final terminado. Y ahora vamos a darle el color. Para el color, como vieron, voy a usar unas fibras Travis que me regalaron. Como vieron, todo el material prácticamente que usé es Travis, hasta las menos la microfibra que es Pelican. Si ustedes están interesados, pueden ir y la pueden conseguir en cualquier librería. Las fibras que usamos también son Travis. Y así de a poco terminamos lo que es el color, le damos el sombreado, siempre es clave, ven el dibujo que tiene luz, sombra y el color. Bueno, ustedes me dirán, ¿les gustó cómo quedó?
Uy, ¿ya terminamos? ¡Ey! ¿Aprendieron? Es muy fácil hacer su propia portada. Bueno, recuerden que esta portada y estos dibujos que se ven en este canal se van a estar subiendo a mi red social Instagram, que es RodoDibuja, así que pueden ir y seguirme ahí, darle like a todos estos dibujos que se están subiendo. Y también los invito a suscribirse a este hermoso canal de dibujo, que también ahí abajo tienen el botoncito rojo, que si bajan la pantalla está ahí. Dice suscribite, le das clic, ya está, al toque, te suscribiste a este canal y sos parte del mismo. No te olvides de dejarme algún comentario si tenés ganas de ver algún dibujo en particular, pedírmelo por ahí, si no podés mandarme también un mensajito por Instagram, yo contesto todo. Gente, el video termina hasta acá, muchas gracias por todo y nos vemos en la próxima.